Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este espacio de formación. Hoy vamos a abordar un tema muy importante, denominado principio de la contratación estatal. Recuerden que esta serie de capacitaciones que se están ofertando de manera gratuita, pues primero pues cuentan con el generoso aporte de quienes las orientan y que están en disposición de compartir su formación y su experiencia en estos temas específicos, pero tienen una razón de ser, y es que de alguna manera nos generan una introducción a temas que son relevantes dentro de los concursos o los procesos de selección que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces, seguramente no vamos a abordar todas las reglas, los principios, los procedimientos que se ven asociados al tema de las compras públicas y la contratación estatal, pero sí hemos hecho la invitación al doctor Juan Camilo y la ha aceptado de compartirnos los principios de tal manera que si tenemos en algún momento durante las pruebas escritas alguna pregunta asociada a este tema, pues podamos, a la luz de la interpretación de esos principios, poder responder de manera satisfactoria. Entonces, es, como lo mencionaba, una capacitación introductoria que nos debe motivar a que nosotros pues profundicemos un poco más en el tema, ya hablando de los diferentes regímenes de contratación, de las diferentes reglas, de los diferentes procedimientos que se aplican en este tema tan recurrente en la administración pública. Entonces, teniendo eso claro, doctor Juan Camilo, pues le damos también la bienvenida, agradecerle por esta disposición que usted ha tenido y pues el auditorio es todo suyo. En este momento tenemos 28 personas conectadas. Muy buenas noches para su merced, Gerardo. En primer orden, agradecerle la invitación y agradecer a todas las personas que están presentes en este auditorio virtual, mediante el cual trataremos en el transcurso de la jornada a abarcar los principios eh, contractuales que son el pilar o los sedimentos de la contratación estatal. De igual manera, como su merced lo manifiesta, doctor Gerardo, el, el ámbito de la contratación pública es muy amplio, en el cual se establecen ciertos principios, reglas y procedimientos que por cuestiones o por la naturaleza del presente curso no se van a abarcar. Trataré de utilizar un lenguaje común, ya que tengo conocimiento de que en nuestro auditorio no solamente hay abogados, sino que hay personas técnicas profesionales de otras áreas y pues la idea es que nos comprendamos al máximo la naturaleza o la intención de esta charla. En ese orden de ideas, doctor Gerardo, pido disculpas de antemano, todas de que no soy muy hábil con el manejo de esta plataforma. En el caso de que exista alguna pregunta o que alguien en el auditorio levante la mano, en el caso de solicitar el apoyo para leer algún tipo de precepto normativo, pues le agradeceré enormemente a su merced como monitor de esta aula, pues de que me colabore con informándome, toda vez de que en el momento en el que comparta la pantalla, pues pierdo como de vista eh, la pantalla principal de la presentación. ¿Sí me escuchó, doctor Gerardo? Primero que todo, antes de Sí, iniciar. señor. Sí, señor, completamente. Voy a estar entonces aquí pendiente. Bueno, Para los que entonces, vayan a participar, entonces recordarles, utilizan la opción de participar para que levanten la mano y con el permiso del doctor Juan Camilo yo lo interrumpo y perfecto, lanzamos de sí, una vez la señor. pregunta. ¿Listo? Ok, De gracias. igual manera, si hay intermitencias en la conexión de internet, pues me lo hace saber. En primer orden, me presento ante todos ustedes. Mi nombre es Juan Camilo Hernández Zuleta. Soy abogado en ejercicio, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional, especialista en Contratación Estatal de la Universidad de La Sabana y magíster en Derecho Público de nuestra Universidad Surcolombiana del Departamento del Huila. En primer orden, pues la naturaleza de esta invitación y de la charla que tenemos el día de hoy es abarcar los principios de la contratación estatal, para lo cual
es necesario hacer como un acto introductorio para no llegar a enunciarlos de una vez, pero sin el preámbulo que nos permita a las personas que no son abogadas o que nunca han tenido como un debate jurídico normativo en ámbito contractual, para que comprendan que existen predisposiciones, preceptos y normas que abarcan como sustento normativo la actuación contractual y los procedimientos contractuales. En primera instancia, señalar que la Constitución Política de 1991, en sus artículos segundo, el cual hace referencia a los fines esenciales del Estado, el artículo 209, que es la función administrativa en la cual se rige bajo los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, entre otros, van a ser como los sustentos normativos de carácter constitucional. De igual manera, eh, con la invención o con la promulgación de la Ley 80, dejamos la comprensión del contrato estatal propiamente dicho como una norma del derecho público, sino que a raíz del artículo 13 de la misma norma, establece que se pueden inmiscuir disposiciones o normas de carácter civil y comercial. Por tal motivo lo hemos traído como nuestro marco jurídico la Ley 80 de 1993, que es nuestro Estatuto General de Contratación, que a la postre derogó el Decreto 222 de 1983 y trajo consigo, o es denominado entre la doctrina y la jurisprudencia como una norma de principios, que es la naturaleza de la charla que nos trae el día de hoy. La Ley 1150 del año 2007, la ley 1474 del 2011, que es, es denominada el Estatuto Anticorrupción, la ley 1882 del 2018 y el decreto reglamentario 1082, que compiló el decreto 1013 del 2013, entre otras predisposiciones normativas. En cuanto a la definición de qué es de qué es la contratación estatal dentro de un marco de normas que aplican a las compras públicas, es de señalar que la ley taxativamente o de manera positiva no describe o no define qué es la contratación estatal o para qué sirven las compras públicas, pero dentro de la doctrina y la jurisprudencia como normas auxiliares se ha definido que es una actuación administrativa dentro de las administraciones públicas con el objetivo de adquirir bienes, obras y servicios que conlleven al cumplimiento de los fines esenciales del Estado consagrados en el artículo segundo de nuestra Constitución Política y que permita el desarrollo de las políticas públicas. Con ese objetivo, podemos definir que también es denominada como una herramienta que permite el desarrollo y la ejecución de las políticas públicas o la materialización de la ejecución de los gastos públicos a partir de la suscripción de contratos estatales, ya sean bajo la tipología del artículo 32 de la Ley 80, como son los contratos de obra, concesión, prestación de servicios, de consultoría, o los contratos que no son nominales de la Ley 80, pero que se traen de otras jurisdicciones como la civil y la comercial, como son los contratos de arrendamiento o los contratos de comodato. Discúlpeme, doctor Juan Camilo, que lo interrumpa. Su Señor. merced está proyectando las diapositivas que se quedaron móviles en la primera presentación, la primera diapositiva. Si quiere, eso, vuelva a compartirlas para poder verlas mejor. Perfecto, discúlpeme, menos mal había manifestado antes de iniciar de que no era muy... Sería compartir pantalla, yo creo que es mejor, Sí, ¿no? bueno, sí, sí, señor. Perfecto. Ahora me miran, doctor Gerardo. Sí, señor, pero si quiere puede ampliarlas un poco más. Perfecto. Allí donde está eso, perfecto. Ya la estamos viendo completamente, sí, señor. ¿Y si se cambia? Sí, señor, sí se cambia. Perfecto. Una vez analizado como el concepto que la doctrina y la jurisprudencia ha traído sobre las compras públicas, se relacionan estrechamente
con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. En ese sentido, el artículo 3 de la Ley 80 manifiesta de manera taxativa que los contratos de las entidades estatales buscan el cumplimiento de los fines del Estado, así como la continua prestación de los servicios públicos. Esta norma extraída lo define el artículo 3 de la Ley 80, pero va concatenado o armonizado con lo que señala el artículo 2 de nuestra Constitución Política, dentro de los cuales me permito resaltar que los fines del Estado es servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica y política, administrativa y cultural, y defender la independencia, mantener la integridad del territorio nacional y la vigencia de un orden justo. Concatenado con eso, como lo habíamos manifestado, el artículo 2 de la Constitución Política señala los fines esenciales del Estado, que va de la mano con el artículo 3 de la Ley 80. En ese sentido, todos los actos jurídicos que se suscriban a través de las entidades estatales, que posteriormente vamos a determinar cuáles son y cuál es la definición de un contrato estatal y cuáles son los requisitos mínimos que se requieren para poderlo catalogar como un contrato estatal, atienden al cumplimiento del bien general, del interés general, en el sentido de que los fines esenciales del Estado, las entidades territoriales o los ordenadores del gasto que son electos por voto popular, se materializan a través de un plan de gobierno. Y ese plan de gobierno, a la postre, se convierte, una vez son electos, en un plan de desarrollo. Es por eso que los fines esenciales tienen que ir en línea recta con los planes de desarrollo de las entidades territoriales, y en ese sentido se aplicaría el cumplimiento de esta norma. Ahora bien, como lo manifesté hace rato, una de las principales bondades que trajo la Ley 80 se consagró en el artículo 13, que dejamos de concebir a la luz del decreto 222 de 1983, la norma o el estatuto de contratación anterior a la Ley 80, que los contratos estatales no eran netamente comprendidos como una disposición del derecho público. Con la creación de la Ley 80 y en especial con este artículo, lo que permite es traer de las disposiciones civiles y comerciales y aplicarlas a las normas contractuales en las disposiciones que no estén debidamente reglamentadas en la Ley 80. En ese sentido, es uno de los grandes avances, a mi parecer, a título personal lo digo, que ha traído la Ley 80, que dejamos la concepción de que es solo el derecho público, sino que realiza que el contrato estatal se pudiera denominar como un contrato civil y o comercial. Bajo esta disyuntiva, me he permitido traerles eh, el concepto que establece el Código Civil colombiano, que es la Ley 57 de 1887, en el cual en la taxatividad del artículo 1495 señala que un contrato es o convención es un acto por el cual se obliga para con otra a dar, a hacer o no hacer una cosa, por parte que puede ser una o de más o de muchas personas. En ese sentido, situémonos en el evento histórico de que ya son muchísimos años, es de 1887. El Código Civil, haciendo un paréntesis como para contextualizar un poco lo del Código Civil colombiano, el Código Civil colombiano fue promulgado, fue traído de lo que denominamos hoy en la doctrina y en la jurisprudencia parte del derecho comparado, de lo que se realizó en 1853 en Chile, que a su vez el doctrinante Andrés Bello había
escrito el Código Civil francés, que lo denominamos nosotros como el Código de Napoleón, y lo irradió por parte de Latinoamérica. Entonces, nuestro Código Civil colombiano, como para contextualizar algo que quiero manifestarles más adelante, hace parte de esos muchos códigos civiles que se desprenden del Código Civil francés, del Código Civil de Napoleón, que data de 1804. Esta disposición normativa a la fecha de hoy se encuentra vigente y por tal motivo me tomé como la facultad de traerlo a colación. Ahora, nuestro Código de Comercio es el Decreto 410 de 1971 y en la literalidad del capítulo cuarto de dicho compendio normativo, en el artículo 864, establece que el contrato es un acuerdo de dos o más partes para contribuir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial y salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de la residencia del proponente y en el momento en el que resida la aceptación de la propuesta. Bajo este sentido, una vez ya contextualizado al tenor del artículo 13 de la ley 80, el concepto de un contrato según la legislación civil y la definición del contrato según la legislación comercial a través de nuestro Código de Comercio, nos vemos en la obligación de ya concretar qué es un contrato estatal a la luz de nuestro Estatuto de Contratación en el artículo 32 de dicha ley. Entonces, para que exista un contrato estatal, una de las partes intervinientes en dicha relación debe ser una entidad pública o una entidad estatal. Si son dos privados, pues no tendría la noción de ser denominado un contrato estatal. La literalidad del artículo 32 de nuestro Estatuto de Contratación señala que son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que refiere el presente estatuto, no lo señala, pero es el artículo segundo, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales que se deriven de la autonomía de la voluntad. De la armonización de este artículo, queridos compañeros y amigos de academia, se empiezan a vislumbrar los requisitos de la existencia y de la validez que señala tanto el Código de Comercio como el Código Civil en cuanto a la autonomía de la voluntad, que se relaciona con el requisito de la existencia denominado el consentimiento. El consentimiento pues tiene que ser libre, espontáneo, sin ningún tipo de presión o sin ningún tipo de amenaza que conlleva la suscripción del mismo. En cuanto al requisito de la capacidad, pues nos relacionamos para los que no son abogados, que existen dos tipos de capacidad. Una capacidad de goce, que es las que tienen todos los seres humanos al tenor del Código Civil colombiano, y la capacidad de ejercicio, que es la que contraemos las personas naturales y ciertas personas jurídicas, con las personas naturales con el cumplimiento de los 18 años y las personas jurídicas desde su momento en su registro. En cuanto a un objeto lícito y una causa lícita es que sean acordes a derecho, que no sea acorde a derecho, a la ley y a las buenas costumbres. Continuamos. De la definición del contrato estatal que señala el artículo 32, y como lo había manifestado, en el cual se requiere que una de las partes de los extremos contractuales sea una entidad pública, el artículo segundo de la ley 80 define cuáles son las entidades públicas que están sometidas al estatuto de contratación, en el cual se señala que está la nación, la región, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital, los distritos especiales, las áreas metropolitanas, la asociación de municipios, los territorios indígenas, los municipios para todos los que trabajamos en entidades territoriales,
los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado de todos los órdenes y niveles, con algunas excepciones que establece la Ley 142 de 1994, que es como el estatuto eh, para la prestación de los servicios públicos, entre otras más, como el Senado, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía, Contralorías, Procuradurías, ministerios, departamentos administrativos, unidades administrativas especiales, las corporaciones autónomas. Pero así como el artículo segundo de la Ley 80 define cuáles son las entidades que están sujetas o obligadas a la aplicación de la Ley 80, tenemos que manifestar que existen entidades por virtud legal que están exentas de aplicar el Estatuto de Contratación. Y que estén exentas de aplicar los procesos y los procedimientos que establece el artículo, la Ley 80, no significa de que a ellos no les se aplica los principios propios de la función administrativa señalados en el artículo 209 de la Constitución Política o los principios que señala el CEPACA, la Ley 1437 en su artículo tercero, o los principios que señala el artículo 24, 25, 26 y 27 de la Ley 80. Es únicamente en la modulación y en la forma de contratar, pero dichos contratos, al ser una entidad que son públicas, son contratos estatales que se rigen por derecho privado, pero que tienen la obligación legal desde su concepción para darle cumplimiento a los principios que rigen las actuaciones contractuales. Con este preámbulo, doctor Gerardo, lo que quería manifestar a título de como de conclusión de la pequeña reseña que quería hacer es que existe un marco normativo que nos insta a cumplir la Ley 80, que la literalidad de la misma norma establece cuáles son las entidades obligadas, que ya dejamos la concepción que teníamos con el decreto 222, que data de 1983, de que ya los principios, que ya el contrato estatal no solamente es derecho público, sino que tomamos de la legislación civil, comercial y el estatuto propio y sus normas que la reglamentan o modulan, y concretamos de que los principios, a pesar de su régimen contractual, les aplican a todo tipo de contrato. Bajo este preámbulo, nos vemos ya en la obligación de centrar un poco el motivo de la capacitación en los principios en el cual nos lo señala el artículo 23 de la Ley 80. Doctor Gerardo, ¿será tan amable que pudiera leer el artículo 23, si es tan amable? Lo leo ¿Sí me están directamente en la escuchando? presentación. Sí, señor, sí, lo Sí, estamos es el escuchando. mismo. Me dicen si hacemos un paréntesis para no aburrirlos con tanta, eh, pues hablar y hablar. Entonces sí sería bueno, doctor Gerardo, que su merced nos colaborara leyendo este artículo para proceder, para Perfecto, continuar. lo voy a leer directamente en la presentación que Sí, está señor, es el presente. mismo, es el mismo. Dice, artículo 23, de los principios de las actuaciones contractuales de las entidades estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad, y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo. Muchas gracias, doctor Gerardo. Del análisis del artículo 23 de la Ley 80, la doctrina y la jurisprudencia ha traído consigo y establece que existen dos mundos, por así llamarlos, dentro de la contratación estatal. El mundo del qué, que hace relación a los valores, a las reglas, perdón, a los valores y a los principios, y el mundo del cómo, que es relacionado tanto a las modalidades y a sus procedimientos. En nuestra charla del día de hoy, únicamente nos basaremos en tratar de analizar los principios de una manera adecuada, tratar de colocar uno
o dos ejemplos como para comprender su naturaleza y alcance, y el mundo del qué, los procedimientos, de las modalidades, pues quedaría tal vez, doctor Gerardo, ya para algo más específico y una posterior, si es posible, y se puede llegar a concretar algún tipo de espacio para explicar la naturaleza de las modalidades, sus procesos y sus procedimientos, cómo se llegan a entender y cómo se llegan a aplicar ya en la práctica. Entonces, para poder entender un principio como concepto, hay varias doctrinas, entre ellos uno de los doctrinantes que más me ha llamado la atención y es el doctor Sergio Estrada Vélez, quien manifiesta de que los principios generales del derecho tienen dos posturas, una ius natural y otra del ius positivismo o del derecho positivo, como se puede llamar. En el iusnaturalismo, lo que señala es que son normas, que los principios son normas morales extrasistémicas que están por fuera de las fuentes del derecho. Es decir, que no se encuentran reguladas en la taxatibilidad de ningún compendio normativo, pero que sirven como un criterio orientador al virtud del artículo 230 de la Constitución Política para la aplicación de los mismos. Pero él mismo, el doctor Estrada Vélez, manifiesta que hay una posición más fuerte que es la que nos aplica en este momento a nosotros, a los operadores o a los emisores jurídicos que practicamos las compras públicas o que trabajamos asesorando entidades territoriales, y es que los principios son normas que se integran al bloque de constitucionalidad y que son fuentes creadoras de derecho como criterios auxiliares. Bajo este concepto, a título personal, puedo definir que los principios son como los sedimentos mediante los cuales se basan las compras públicas, hablando especialmente de la contratación estatal. En ese sentido, existen principios nominales en la contratación estatal. El primero de ellos es el principio de transparencia, que está consagrado en el artículo 24 de nuestro Estatuto de Contratación, y a, y a la concepción de este humilde servidor jurídico se encuentra en las tres etapas de las actuaciones contractuales. En ese sentido, manifestamos de que existen tres etapas. La primera es una etapa precontractual, una etapa contractual y una etapa postcontractual. Al unir las tres, el fruto de ellas es la ejecución o el cumplimiento de los fines esenciales del Estado que establece el artículo 3 de la Ley 80 y el artículo 2 de la Constitución Política. Bajo este sentido, el principio de transparencia trae consigo el cumplimiento de muchos principios más, entre los cuales encontramos el principio de imparcialidad, el principio de igualdad, el principio de moralidad, el principio de la escogencia de la selección objetiva y el principio de publicidad. Como lo hemos manifestado anteriormente, dichos principios tienen una correlación directa con el artículo 209, con los principios de la función administrativa, lo cual quiere decir que los principios o el análisis de los mismos se tienen que entender de manera transaccional, es decir, un principio no choca con otro. Y en el momento en el que choque un principio con otro, se tendría que hacer las reglas de la ponderación para mirar cuál prevalece. Pero en este sentido, todos se tienen que analizar de manera armónica e integral. Bajo este preámbulo de lo que se entiende en la doctrina y en la jurisprudencia al tenor del artículo 24 de nuestro estatuto, tenemos que la naturaleza de este principio de transparencia es que las entidades
públicas o las entidades del Estado construyan los documentos técnicos que sirven como soporte para la escogencia de los contratistas bajo los principios de igualdad. Es decir, que todas las personas tengan, en principio, la igualdad y la participación en las mismas. Es decir, que se crean requisitos propios para cada modalidad dentro de la naturaleza de lo que quiere la naturaleza de lo que pretende la entidad a través de la compra, y que esos pliegos o esos documentos técnicos, como son los estudios de conveniencia y oportunidad, que son denominados los estudios previos, los estudios del sector, los pliegos de condiciones y los proyectos de pliego de condiciones, que esos documentos garanticen la transparencia y la participación y la concurrencia en los espacios públicos. Para entender un poco mejor esto, me permito hacer un paréntesis. Con la promulgación de la Ley 80, situémonos históricamente en el año 1993, es una norma que ya tiene casi 31 años, se garantizaba el principio de la transparencia a través del principio de la publicidad, pero como en su momento no se tenía creado un sistema electrónico para la publicación, lo que hacían las entidades públicas era garantizar la publicación dentro de la publicación de los pliegos, invitaciones y todos los documentos que requieren dentro de un procedimiento contractual en la Gaceta Oficial de las entidades. Para las personas que tal vez no, perdonen la palabra, no saben qué es una Gaceta Oficial. Es una cartelera en la cual todas las entidades públicas pegan con ganchos, con clip, como consideren pertinente, un acto administrativo, un pliego de condiciones en su momento, repito, en su momento, lo cual era un poco lesivo porque las demás personas que tal vez pudieran participar en dichos procedimientos contractuales, pues nunca se iban a enterar. Con el surgimiento del Internet y con el surgimiento de lo que denominamos nosotros el sistema electrónico de las compras públicas, que popularmente se llama SECOP, el cual entró en funcionamiento para el año 2011, el SECOP 1, y que paulatinamente ya transitamos al SECOP 2 a partir del año 2015, que a la fecha hay muchas entidades territoriales de municipios de categoría sexta que no han transitado. Se garantiza un poco más el acceso a los actos jurídicos, a suscribir contratos, porque tienen una panorámica mayor. Bajo este esquema, tenemos que en el SECOP 1 hay una transformación en el SECOP 2. El SECOP 1 era únicamente publicitario, en el cual todas las entidades públicas publicaban ahí sus pliegos de condiciones, estudios previos y demás documentos técnicos, como los consideren denominar, de un procedimiento contractual, pero no era transaccional ni en tiempo real como lo establece en el SECOP 2. Y esa es una de las dos grandes virtudes que tenemos nosotros para los operadores jurídicos que asesoramos entidades territoriales, es que el SECOP 2 nos brinda más garantías en el sentido de que, como su nombre, en virtud del principio de transparencia, es para que todos nuestros procedimientos y actuaciones contractuales pues sean un poco más garantes. Ahora bien, en virtud del principio de publicidad, tenemos que el decreto 1082 del 26 de mayo del 2015 establece en su artículo 2.2.1.1.1.7.1 que todos los actos y documentos que se expidan dentro de un procedimiento contractual, llámelo la modalidad que consideren pertinente: licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos,
invitación pública de mínima cuantía o contratación directa, se deben publicar en la plataforma del sistema electrónico para las compras públicas que le aplique a la entidad. Al día de hoy, el SECOV 1 ya está llamado a extinguirse y la mayoría están trabajando con el tema del SECOV 2. En virtud de este principio de transparencia es que se creó la agencia, se me da el nombre, la agencia que popularmente nosotros denominamos como Colombia Compra Eficiente. Dicha agencia, quien es la que emite circulares, conceptos, que para mí, a mi parecer, es vinculante 100% en las actuaciones contractuales, se creó a través de un decreto ley que en su momento nuestro presidente de la República de su entonces suscribió y entró a regir. Considero yo que son de las cosas positivas y productivas que ha traído la evolución de las compras públicas, que es tener como un órgano rector que se encargue de expedir circulares, directrices y conceptos que son netamente, a mi humilde entender de este servidor, son vinculantes 100%. Y pongo un ejemplo. En su momento, existe un compendio normativo que establece que los días hábiles, estamos hablando por allá del tema del 2000, antes de la norma del 2018, antes de la norma 1882, los operadores actuábamos y comprendíamos que un día hábil, como lo comprendió, como lo definió Colombia Compra Eficiente, y en el cual se manifestaba que un día hábil eran 24 horas, y lo cual iba como en contravía de que un día hábil se entiende de 7 a 7. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros como manera de colocar un ejemplo para concluir este principio de transparencia, ya que nos queda poco tiempo? Y es lo siguiente, situémonos en la modalidad de invitación pública de mínima cuantía, en la cual el decreto 1082 establece que en el momento en el que usted publica los estudios previos y las invitaciones públicas de mínima cuantía, se tenía que dejar un día hábil para el cierre. Entonces los operadores, las entidades territoriales, bajo el concepto que establecía Colombia Compra, entendíamos día hábil 24 horas. Entonces, si yo publico a las 7 de la mañana, cierro al otro día a las 7 de la mañana. Y habían multiplicidad de observaciones de oferentes interesados en los cuales manifestaban, ojo, que es que un día hábil se entiende de 7 a 7, desde el día siguiente en el cual usted publica. Y uno le decía, el órgano rector de las compras públicas en Colombia es Colombia Compra Eficiente, y Colombia Compra Eficiente definió que un día hábil es de esta manera. Para concluir este principio, es necesario resaltar que la contratación pública es dinámica, lo cual quiere decir que va cambiando todos los días dependiendo los acontecimientos sociales, políticos y culturales de las personas que nos dirigen. Por tal motivo, es estar muy pendiente de los conceptos y directrices que señale Colombia Compra Eficiente. A mi parecer, uno de los principios que más ha traído evolución a las compras públicas, sin decir que los demás no, es ese principio de transparencia. Continuando. Doctor Gerardo, ¿me escuchan? ¿Hay alguna pregunta o ya los dormí a todos? No hay ninguna pregunta, doctor No, Juan Camilo. señor. Todo claro. Si Todo tienen, clarísimo, señor. si tienen alguna pregunta, duda, reclamo, me lo hacen saber, por favor. Y si se van a quedar dormidos, también me manifiestan, ¿vale? Ahora, continuando. El artículo 25 establece, el artículo 25 de la ley 80 señala, primero, que el principio de economía tiene o se puede dividir en dos condiciones, en una condición tiempo y en una condición eficiencia.
Es decir, realizar todos los recursos necesarios para que las actuaciones públicas sean más eficientes en un corto plazo, lo cual no quiere decir o no faculta para que las entidades estatales creen procesos o procedimientos distintos a los que la misma ley señala. Es decir, para mí, el principio de economía, perdón, el principio de planeación de las actuaciones contractuales se fundamenta o se solidifica en el principio de economía. Es decir, el principio de planeación, como su nombre lo establece, es planear. O sea, todas las entidades estatales tienen que planear sus compras públicas, para lo cual deben diseñar los documentos técnicos, llámese en estudios previos, proyectos de pliego de condiciones, estudios del sector y demás documentos dentro de un procedimiento contractual de una manera eficiente y célere en cumplimiento del principio de planeación y todos los principios concatenados al mismo. Es decir, bajo el principio de planeación existe unas ciertas limitaciones, lo cual ir más rápido no significa ir bien. Por tal motivo, todos los servidores públicos deben capacitarse y para eso ustedes, queridos estudiantes, queridos amigos, que tienen la intención de participar ante la Comisión Nacional Civil y ante muchas entidades en concursos públicos, y hago un llamado personal, es que las entidades territoriales, las entidades públicas siempre necesitan buenos funcionarios, ya sean abogados, administradores o de cualquier tipo de profesión o arte. Por tal motivo siempre es necesario conocer los principios que nos rigen las compras públicas y de esa manera actuar. Entonces, con el principio de economía que solidifica el principio de planeación, lo que llama a las entidades a que planeen sus gastos de una manera ágil, célere, eficiente, pero lo cual no faculta para que se creen etapas y procedimientos distintos, para solicitar documentos que no sean necesarios. En virtud del decreto 012, que es el decreto o antitrámites, hay entidades que tienen ciertos documentos que no se deben pedir dentro de las actuaciones contractuales. Otras cosas, ese mismo decreto establece que que los antecedentes, ya sean antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales y demás, no tienen la fuerza necesaria para rechazar una propuesta, toda vez de que dichos documentos pueden ser verificables por las entidades territoriales. Es por eso que la Agencia Nacional de las Compras Públicas, en uso o en facultad de la Ley 1882, creó los pliegos tipos. Y esos pliegos tipos no es otra cosa que superar los pliegos sastres o leoninos que categoriza la doctrina. Y esos pliegos tipos lo que hace es ser más garantes y llamar a la multiplicidad de oferentes para que participen en nuestras compras públicas. A título de ejemplo, para ir finiquitando, ya que estamos un poco como cogidos del tiempo, por llamarlo de esta manera. De esa manera, tenemos, doctor Gerardo, si su merced me pudiera hacer el favor de leer el artículo 25, numeral primero de la ley 80, por favor. ¿Este que tiene como economía o lo busco? No, o sea, sí es ese, pero el artículo 25, numeral primero, directamente de la ley 80. Ok. Numeral primero, dice, tengo abierto así. Dice, en las normas de selección y en los pliegos de condiciones o términos de referencia para la escogencia de contratistas,
Se cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Para este propósito, se señalarán los términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de la selección y las autoridades darán impulso oficioso a las actuaciones. Queridos amigos, el numeral primero del artículo 25 de nuestra ley 80 es denominado como la eficiencia administrativa. Ahora, doctor Gerardo, de una manera muy célere, el numeral séptimo y el numeral 12, por favor. La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato según el caso. Ese es el séptimo. ¿Y el siguiente cuál es? El 12, perdón, el 12, 7 y 12. El 12 dice, previo a la apertura de un proceso de selección o a la firma del contrato en el caso de que la modalidad de selección sea contratación directa, se deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones según correspondan. Cuando el objeto de la contratación incluye la realización de una obra, en la misma oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño. Ahora bien, el numeral séptimo y el numeral 12 del artículo 25 de la ley 80 es donde se vislumbra el principio de planeación, en el cual dice, antes de iniciar una obra pública o un gasto público o la necesidad de adquirir un suministro o cualquier tipo de tipología contractual, lo que nos llama es que tiene que haber un documento técnico que lo soporte. Entonces, ese sería como la explicación del principio de economía al tenor del artículo 25 de los numerales primero, séptimo y 22. Pues son muchos numerales, pero he querido traer a ellos como para que ustedes vislumbraran el principio de planeación y el principio de eficacia administrativa desde el componente de la economía. Continuamos. El tercer principio que establece nuestra ley 80 es el principio de responsabilidad. El principio de responsabilidad se tiene que analizar de la mano con el artículo 6 de la Constitución Política. Doctor Gerardo, ¿su merced me pudiera hacer el favor de leer el artículo 6 de la Constitución Política? Sí, señor, permítame un momento. Artículo séptimo. Sexto, por favor. Sexto. Dice, los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Bajo el sustento normativo que nos señala el artículo 6 de la Constitución Política, se ambienta el principio de responsabilidad, que no es otra cosa que un llamado que la norma le hace a los servidores públicos que participan dentro de una actuación contractual, haciéndoles saber que podrán ser responsables de manera civil, de manera penal y de manera disciplinaria por cualquiera de las actuaciones que desplieguen dentro de un procedimiento contractual. Ahora bien, doctor Gerardo, ¿me pudiera ayudar con el artículo 50 de la ley 80, por favor? Sí, señor. De la responsabilidad de las entidades estatales. Sí, Las señor. entidades responderán por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables y que causen perjuicios a sus contratistas. En tales casos deberán indemnizar la disminución patrimonial que se ocasione, la prolongación de la misma y la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por el contratista.
El artículo 50 de la Ley 80 tiene que analizarse de la mano con el artículo 90 de la Constitución Política, ya que una sentencia del año 96, que es la C-333 del año 96, establece que el grado de responsabilidad dentro de las actuaciones contractuales se tienen que entender, o sea, que el artículo 50 de la Ley 80 se tiene que entender como una parte de lo que establece el daño antijurídico que señala el artículo 90 de la Ley 80. En cuanto a este principio, hay muchísimos casos que es cuando un servidor público se extralimita o de manera omisiva deja de hacer algo. En el ámbito contractual, tenemos cuando un supervisor de una actuación contractual, de un contrato, de un acto jurídico al tenor del artículo 32 de la Ley 80, autoriza para que una obra o un servicio o cualquier tipo de tipología se ejecute sin un debido respaldo presupuestal, que es lo que nosotros popularmente llamamos un CDP, que es un certificado de disponibilidad presupuestal. Es decir, si un supervisor que la norma lo ha investido como garante del artículo 74 de la ley 1474, lo ha investido de un poder para que vigile, monitoree el erario público a través de un contrato, si esta persona de manera folclórica, que antes ocurría mucho, que es cuando en una obra pública que están construyendo, ejemplo, un pavimento o un estadio o una cubierta, lo que consideren ustedes dentro de su ejemplo. Y el contratista de obra dice, ejemplo, eh, dentro de la planeación, determinamos de que esta obra necesita mayores cantidades. O sea, para que la obra sea eficiente y tenga una funcionalidad, se requieren mayores cantidades de horas. ¿Por qué? Porque cuando estaban haciendo los sedimentos, cuando estaban haciendo eh, algún tipo de la cápita de obra, se dieron cuenta que los estudios estaban mal y requieren, un ejemplo, excavar 100 metros cúbicos más, o requieren más bultos de cemento, o requieren más varillas, o requieren más láminas, requieren mayor cantidad de oro. La obligación del contratista es manifestarle a la interventoría y la interventoría manifestarle a la administración, y la administración bajo este concepto debe expedir un CDP para poder sufragar los mayores gastos o los mayores costos, siempre y cuando sean palpables y reales, pero la responsabilidad de los funcionarios es que, ejemplo, un señor alcalde autorizó, que muchas veces los señores alcaldes de las entidades territoriales, más de las territoriales, no estoy diciendo que las entidades nacionales, a veces son muy folclóricos y dicen, hagan esa obra que yo lo que necesito es entregarla. Pero si no se cumple con los principios de transparencia, que ya los leímos, o con el principio de economía, que ya lo revisamos, dentro del principio de planeación, y autoriza que las obras se ejecuten sin los debidos requisitos legales, pues estamos inmersos a responsabilidades. Entonces, hay delitos dentro del componente penal, hay delitos como la celebración indebida de contratos por la violación al régimen de inhabilidades o incompatibilidades, como por interés indebido en la celebración de contratos, o la celebración indebida de contratos por falta del cumplimiento de los requisitos esenciales. Es decir, si alguien ejecuta una obra, alguien ejecuta un suministro, alguien ejecuta cualquier tipo de contrato que ustedes consideren, así sean contratos de prestación de servicios, sin los requisitos esenciales que establece el artículo 41 para su perfeccionamiento, posiblemente son susceptibles de algún tipo de sanción de índole penal. La responsabilidad civil, ¿cuál es? Cuando una entidad pública ha sido condenada en el sentido de que hay una sentencia ejecutoriada en contra, en la que obligan a las entidades a pagar algún tipo de recurso económico, los funcionarios públicos tendrán que salir a socorrer y a pagar dicha indemnización
cuando una entidad territorial a través de un proceso de acción de repetición, del medio de control de acción de repetición, inicia un proceso sancionatorio. Ahora, tanto la responsabilidad civil como la responsabilidad penal son independientes de la responsabilidad disciplinaria. Hasta el año 2022 nos guiaba la ley 734, que era nuestro código disciplinario, pero al día de hoy tenemos una norma que entró a regir el 22 de marzo del 2022, que es la ley 1952, y en ella se señala cuáles son las faltas que todo servidor público, yo creo que ustedes, personas, amigos que hacen parte de este grupo, deben revisar cuáles son las faltas que ocurren o cuáles son los deberes de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones para que Dios no lo quiera, en ningún momento se vean al tenor del artículo 26 de la ley 80, responsables de ninguna índole de este tipo de responsabilidades y hacen parte del principio de responsabilidad de la ley 80. Ahora, doctor Gerardo, a mi humilde entender, el principio de la selección objetiva no tiene o no está definida como las anteriores, miramos artículo 24, 25, 26 de la ley 80, pero la selección objetiva es, a mi humilde entender, es la conclusión de los procedimientos contractuales del principio de la etapa precontractual y el finalizar la etapa contractual en la cual una entidad territorial, en principio de la selección objetiva, debe escoger la oferta más favorable para la entidad. Disculpe, doctor, que lo interrumpa. Por Señor, aquí está levantando la mano Alba Luz. Adelante, Alba Luz, con tu pregunta. Sí, buenas noches para todos y todas. Sí, es que me surge la duda porque lo que siempre había entendido era que un servidor público bajo la modalidad de contratista, prestación de servicios, no se podía iniciar hacia él es decir, que no eran sujetos disciplinares, ¿sí? Porque incluso muchas veces decían, no, si es así, pues entonces ya el tipo de vinculación cambiaría y se estaría hablando de un tema más como de carrera administrativa, ¿sí? Entonces me surgió la duda cuando el doctor señalaba que también tenían que responder disciplinariamente. Sabía que civilmente, penalmente, pero lo de disciplinariamente sí me surgió esa duda. Muchas gracias. con todo gusto. Su merced tiene razón en el sentir de que, o sea, los sujetos pasivos de la ley disciplinaria por regla general son las personas que son vinculadas a través de una entidad territorial, ya sea por carrera, por libre nombramiento de remoción o nombrados en provisionalidad, ¿sí? Pero existen ciertos contratistas que ostentan la calidad de contratistas propiamente dicha, como son los asesores de confianza de los ordenadores del gasto, que he visto que pueden ser vinculados disciplinariamente, ¿sí? Entonces no es o sea, la regla general es que no, pero existen ciertas excepciones para los asesores de confianza de los ordenadores del gasto que pueden llegar a ser vinculados a un proceso disciplinario, que no es muy común, sí es cierto, pero la jurisprudencia ha determinado que dichos puestos de confianza son los que inducen en cierto sentido, en el buen sentido y en el mal sentido, a los ordenadores del gasto. Por tal motivo pueden llegar a ser vinculados. Que de esa vinculación sean sancionados, difícilmente, como en Colombia ocurre, difícilmente puede llegar a suceder. Es como cuando una entidad territorial, y hay estudios sociológicos, cuando realicé la maestría, un colega mío inició un análisis para poder determinar dentro de una acción de repetición qué tipo de eficiencia tenía
y es menos del 10% de que las acciones de repetición que se instauran contra servidores públicos que por culpa de una acción omisiva o culposa han sancionado a una entidad territorial, y la conclusión es que la mayoría de las veces en un 10% ha sido positiva y en un 90% dichos procesos se han inhibido de fallar o porque incumplen con los requisitos formales y materiales o porque no llegan los acervos probatorios. No es que se genere un tipo de impunidad, pero no es que sea muy eficaz. Muchas Por aquí gracias, nos, doctor. por aquí Con nos todo, hacen otra pregunta, doctor Juan Camilo. Dice, ¿qué sucede cuando se contrata por prestación de servicios sin que la entidad cuente con el plan anual de adquisiciones? dentro del principio de planeación de las actuaciones contractuales y al tenor de la ley 1474, el plan anual es un documento que establece de manera programática las compras públicas de una entidad territorial, la cual debe publicarse en la plataforma electrónica que utilice la entidad, ya sea SECOP 1 o SECOP 2, antes del 31 de enero de todas las vigencias. Entonces, ¿qué ocurre? Todas las entidades territoriales, todas las entidades públicas, perdón, deben planear sus compras y sus gastos públicos durante el mes 1 al mes 12. Lo que señala la ley es que si usted no tiene un plan anual de adquisiciones, no se pudiera sacar un certificado de disponibilidad presupuestal. Pero entiendo también que hay muchas entidades territoriales que no son muy acuiciosas o que no tienen orientadores de componente jurídico un poco organizados y empiezan a expedir contratos en muchas ocasiones sin ni siquiera tener los CDPs. En ese sentido, como lo manifesté hace un minuto, existen tipos penales, no estoy diciendo que puede llegar hasta allá, celebración indebida de contratos por la falta de requisitos esenciales. Entonces, dependiendo de quien haga las investigaciones y las auditorías, pues se tendrá que entrar a revisar. Yo no pudiera decirle, no, es que los pueden, o sea, en el deber ser, están incumpliendo un elemento esencial para la contratación. ¿En qué sentido? Porque el plan anual es el que guía toda la contratación durante toda la vigencia. Es decir, que usted no pudiera gastar un solo centavo de una entidad territorial o una entidad nacional si no está dentro de su plan anual, ya que no pudiera sacar un CP y para allá todos los documentos propios de la contratación. En el deber ser, pudieran implicar sanciones disciplinarias y penales para las personas que piden documentos, actos jurídicos al tenor del artículo 32, la definición de contrato, sin que cumplan con los requisitos esenciales. ¿Continuamos, don Gerardo? ¿Me escucha? Sí, señor, adelante. Perfecto. Por último, el artículo 27 de la ley 80, nos establece que el principio es la ecuación contractual, lo que popularmente se denomina como el equilibrio financiero del contrato. Este principio a lo que llama es a que exista un equilibrio entre lo que taxativamente se ha establecido dentro de una minuta contractual, es decir, dentro de los derechos y obligaciones surgidos de un acto jurídico o en el momento de contractual, y que dicha situación, por factores exógenos, no laceren ningún tipo de derecho de ninguna de las partes. Es decir, si se suscribe un contrato bajo cualquier tipo de tipología contractual, lo que está llamado es a que se garanticen las obligaciones y los derechos contenidos en el mismo. Por tal motivo, existen varios factores. Dentro de la doctrina se denomina como el hecho del príncipe, como el ius variandi o como el principio de la imprevisión o de la imprevisibilidad, lo cual conlleva que dentro del principio de planeación, que hace parte del principio de economía, todas las entidades territoriales
tienen que crear un esquema o una matriz del riesgo. Dentro de dicha matriz del riesgo tienen que empezar a prever qué tipo de circunstancias pueden afectar la ecuación contractual en su ejecución. Yo sé que este es como el más ladrillo, este es el principio más ladrillo de los 5, pero si hay algo que agradecerle a la pandemia fue que nos facilitó a las personas que nos encargamos de realizar charlas o conversatorios la explicación de esto. Quiero que nos situemos todos en marzo, creo que fue el marzo 17 del 2020, donde la alcaldesa de Bogotá en su momento expidió un acto administrativo en el cual instaba a todos los capitalinos a, se me da el nombre, a que cada quien tuviera que estar en su domicilio, y el gobierno nacional expidió un decreto en el cual nos confinaron por el tema de 15 días. Entonces, este principio de la ecuación o el equilibrio financiero de los contratos significa que cuando existe, ejemplo, en el tema del hecho del príncipe, que es cuando existe un acto administrativo general y abstracto de una entidad exógena, una entidad diferente a la entidad que suscribió el contrato y afecta la relación contractual desde la parte o el componente económico. Es decir, en su momento, marzo del 2020, todas las entidades territoriales tenían contratos de obra o contratos de suministro o contratos de prestación de servicios en ejecución. Con el confinamiento, ¿qué conllevó? A que la economía nacional se pausara por un periodo de tiempo. Creo que inicialmente eran 15 días, luego 15 días, luego 30 días. ¿Pero qué conllevó eso? Es decir, si estábamos construyendo una carretera, un pavimento, lo que consideren pertinente, y un contratista cumplidor, un buen contratista tenía 100, 200, 300, 400, 500 personas, o si es un contratista más moderado, 2, 3, 4, 5, 6. Contratista del Estado, ¿no? Y llegó la pandemia y nos confinó a todos por un periodo de tiempo. Y el ministerio, el Ministerio Laboral empezó a pedir circulares que para garantizar el mínimo vital de las personas, que no se le podían suspender los contratos, sino que tenían que estar en ejecución, directamente eso afectó la ecuación contractual. ¿En qué sentido? De que un hecho exógeno, o sea, un hecho que no le correspondía a la entidad territorial, conllevó a un mayor, pues no pérdida, en su momento pérdida de los contratistas, pero que las entidades territoriales, en virtud de este principio, tenían que volver a equilibrar la balanza y a equilibrar el acuerdo financiero del contrato. Entonces, lo cual quiere decir, este principio a lo que llama las entidades territoriales es ni que se perjudique, ni que los contratistas se perjudiquen, y que todo se ejecute dentro de la equilibranza y la balanza de los requisitos preestablecidos dentro del procedimiento contractual, empero el contrato que surgió de ellos. Entonces, con este principio se da fin al componente de los principios de las actuaciones contractuales de la contratación estatal, estableciendo en el título de conclusión, queridos amigos académicos, que hay 3 principios pilares, el cual es el principio de transparencia, el principio de economía y el principio de responsabilidad. Que el principio de la selección objetiva conlleva a que se escojan la mejor oferta dentro de un procedimiento contractual, y el principio de la ecuación contractual lo que nos llama a todos es de que se ejecuten dentro de la equilibranza y un balance económico y financiero de los contratos. Con esta diapositiva, doctor Gerardo, no sé si existe alguna otra pregunta, pero hemos dado fin a nuestra charla de principios. Espero de que haya sido muy grato
Doctor, antes de terminar, por aquí hay una pregunta de William que le escribe en el chat y hace referencia a si la matriz de riesgos debe abarcar las 3 etapas del proceso contractual, es decir, la precontractual, contractual y postcontractual. La matriz de riesgos es uno de los documentos más desatendidos por las entidades territoriales porque no comprenden el alcance que conlleva ello. Es decir, en la matriz de riesgos se tienen que establecer las ecuaciones en el caso de que vayamos a ejecutar una obra pública que tenga una duración de 10, 15, 20 meses, como son las obras muy, muy grandes que se construyen en nuestra república. Si hay una variación en los precios de los elementos propios para ejecutar ese contrato y dentro de la matriz no se estableció claramente a quién le corresponde cada una de ellos, pues se le puede asignar a las entidades territoriales. Entonces, la pregunta se responde sí, la matriz de riesgo abarca todo el procedimiento contractual, desde su comienzo hasta su fin en la etapa postcontractual con la suscripción del acto administrativo de liquidación. Listo, doctor Juan Camilo, pues le agradezco mucho por resolver la pregunta que teníamos en el chat. Le agradezco también mucho por su compromiso social con esta iniciativa, por su tiempo, por la claridad en la exposición, por aquí hay comentarios que lo felicitan por la pedagogía que tiene, que están en el chat. Gracias también por los ejemplos que utilizó para materializar de alguna manera los principios. Y también pues hago la invitación públicamente para que continúe vinculado en estos ejercicios académicos. Mire que hoy, a pesar de que teníamos el tema del modo fútbol, alcanzaron a conectarse 59 personas, más las otras personas que seguramente reproducirán esta grabación. Entonces también es la invitación para que continúe apoyándonos en esta iniciativa, compartiéndonos toda su experiencia y conocimientos en este tema. Muchas gracias, doctor, por el espacio, por tener esa disposición de compartirnos todo lo que usted sabe en ese tema tan importante, la contratación estatal. Doctor Gerardo, muchas gracias por sus palabras. Es muy grato poder contribuir. Tengo que manifestarlo públicamente. El doctor Gerardo lo conocí en esas vueltas que da la vida en una entidad territorial en la cual era nuestro asesor de control interno, a quien le agradezco y reconozco como un gran profesional. Le alabo enormemente crear este tipo de espacios para que abogados y no abogados podamos retroalimentarnos de una manera más clara. Les agradezco a todas las personas que se vincularon. Espero haber sido un poco claro. Sé que una clase express de principios constitucionales, de principios contractuales, es un poco complicado, ya que este ámbito o este componente del derecho es muy amplio, pero traté de hacerlo con mucho cariño y con mucha responsabilidad para todos ustedes. Muchas gracias a todos. Doctor Gerardo, muchísimas gracias. Y pues hasta una próxima ocasión, si Dios lo permite. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Camilo. Le recuerdo a los que se Gracias. conectaron que por favor registren la asistencia con el ánimo de también compartirles información y material sobre la clase del día de hoy. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la capacitación, muy amable.